A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola, sean todos muy bienvenidos a Kinesiología en Movimiento, esta cápsula del programa Doctor en Casa, donde hablamos de kinesiología, salud y más. Hoy nuevamente tenemos a un invitado que ya lo tuvimos en un programa previo para hablar de la historia de la kinesiología y quedamos con ganas de más, de conocer experiencias, de conocer historia, de conocer anécdotas también. Y por lo tanto nos acompaña nuevamente don Jorge Zamorano Fe. Don Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación una vez más a participar en este programa. Gracias a usted por acompañarnos nuevamente. En el programa pasado conversamos de la historia de la kinesiología, cómo había pasado de la educación física a la kinesiología en la Universidad de Chile, cómo se había incorporado el kinesiólogo al área práctica, sobre todo en la década del 60. Conversamos de el rol fundamental de los kinesiólogos para enfrentar las patologías derivadas de la poliomielitis y otras patologías ortopédicas y neurológicas de nuestros niños principalmente, y cómo fue derivando progresivamente al paciente adulto y al paciente de origen más musculoesquelético, más traumatológico. Pero hay una parte en su historia como profesional que es muy relevante, que ha sido el compromiso gremial. Cómo usted ha participado siempre del colegio profesional que nos acoge a todos los kinesiólogos, que es el Colegio de Kinesiólogos, ¿cierto? Y que no siempre fue colegio de kinesiólogos. Creo que nos cuente un poco cómo parte la vida gremial, la vida política de los kinesiólogos en nuestro país. Desde que ingresé a estudiar en la carrera, me interesó mucho conocer más lo que era la acción de los kinesiólogos y la organización que tenían los kinesiólogos. Y entonces, desde muy alumno, yo me fui a observar y asistir a las reuniones que en ese tiempo ya se había creado hacía muchos años, la Asociación de Kinesiólogos de Chile, que eran todos de la Universidad de Chile. Ello motivó a que desde que me recibí empezamos con otros compañeros más estudiantes de la misma época a inquietarnos por organizar a imitación de los colegios que ya existían, el colegio profesional, el colegio médico, el colegio de químico farmacéutico, el colegio de odontólogos y obviamente otros colegios que no eran de la salud. Tratar de que nuestros colegiados, ¿no es cierto?, nuestros asociados en ese tiempo, pudiéramos adquirir también una organización de derecho público, como eran los colegios profesionales con colegiatura obligatoria. Entonces, empezamos progresivamente a intercambiar ideas, y mientras yo me desempeñaba como kinesiólogo asistencial en el Instituto de Neurocirugía, en la sección de terapia física, casualmente en ese momento se atendían como en calidad de pacientes algunas personalidades políticas. Entre esos estaba don Domingo Durán, que había sido candidato a la presidencia de la República, don Juan Bautista Rossetti, que había sido embajador de Chile en Francia, y también don Luis Pareto González, que era diputado, ¿no?, y que en ese tiempo era presidente de la Cámara de Diputados. El diputado Luis Pareto González, cuando me reconoció que yo era parte del equipo asistencial del servicio, no solamente se congratuló de que nos encontráramos, él había sido compañero de curso en primaria con mi padre, era vecino nuestro en el barrio, ¿no es cierto?, Estación, y además él era una persona que se interesaba mucho por ayudar a los kinesiólogos, porque él era paciente justamente de kinesiólogos. Y él entonces, cuando supo de nuestras inquietudes, me ofreció que nosotros construyéramos un anteproyecto de estatutos para crear el Colegio de Kinesiólogos, y que él se comprometía a patrocinarlo y presentarlo, obviamente, para que la Cámara de Diputados pudiera sancionarlo y enviarlo al Comité Ejecutivo como proyecto.
Ese fue el origen de la creación del Colegio de Kinesiólogos. Efectivamente, nosotros habíamos con otros los colegas que habíamos hecho un anteproyecto, y ese anteproyecto fue aprobado y esperaba que su publicación en el diario oficial para, digamos, hacerlo efectivamente oficial. Nosotros entregamos ese proyecto y esperamos, como digo, en la publicación. Nosotros habíamos puesto recientemente fin a nuestra directiva en la Asociación de Kinesiólogos, del cual yo junto con otros colegas habíamos sido parte, y solamente esperamos entonces la publicación y la entrada oficial digamos, el comienzo la instalación del colegio profesional, que se produjo precisamente. La ley se publicó el 6 de mayo de 1969 y la instalación se realizó en su primera sesión instalatoria en el auditorio de la Posta Central de la Asistencia Pública, en la cual trabajaba justamente uno de los gestores del proyecto, que era Eduardo Huespe Rojas. Perfecto. Explicarle a nuestros televidentes que los colegios profesionales en esa época eran organismos de derecho público, es decir, eran parte del Estado de Chile, y que eran muy importantes porque regulaban la acción de los profesionales, eran gran regulador, y no solamente de cosas que pudieran ser delitos hoy día, que pudieran ser infracciones, sino que también regulaba el comportamiento ético y disciplinario. Incluso las tarifas que se podían cobrar eran reguladas en esa época por el Estado de Chile a través de los colegios profesionales, cosa que después se perdió en los años 80, cuando estuvimos en dictadura militar, ¿cierto? Porque los colegios pasaron a ser asociaciones gremiales que no tienen el mismo peso. ¿Cómo se vivía en esa época la colegiatura, el colegio? ¿Era obligatoria? ¿Todos se colegiaban? ¿Era una instancia participativa, una instancia democrática? ¿Era una instancia que le aportaba a la sociedad? Muy importante, no solamente era la gestión que se hacía en relación a los colegas, porque el colegio profesional era responsable de velar por el correcto ejercicio de la profesión y el desempeño de los kinesiólogos. Además, era la representación de la profesión y los profesionales ante todos los organismos públicos. Tenía la responsabilidad de colaborar para orientar las políticas de la formación y desarrollo de los estudiantes de la carrera de kinesiología. Además, establecer, ¿no es cierto?, los honorarios de los profesionales en su libre ejercicio y, por tanto, los honorarios mínimos y máximos, regularlos. Asistir y solucionar los problemas que controversialmente se podían producir entre los kinesiólogos y sus pacientes, y entre kinesiólogos igualmente. Velar por la imagen y el prestigio de la profesión y de los profesionales. Estos eran los temas fundamentales que tenía el colegio profesional. Fue también muy importante desarrollar la profesión y la integración de los kinesiólogos chilenos con los kinesiólogos de otros países, y sobre todo que ya éramos miembros de la Confederación Mundial de Terapia Física. Por tanto, teníamos que velar porque esa participación de ser miembros de la Confederación Mundial nos responsabilizaba en cuanto al desarrollo de la profesión y el ejercicio de la profesión. Era un rol muy importante que cumplían los colegios profesionales. Hoy solo tienen prerrogativas más bien de facto, que no están respaldadas por la ley, y eso permite también la liberación de las profesiones, que se estudie hoy día la carrera de kinesiología como otras carreras universitarias en cualquier universidad, con poca regulación, con poca integración. Se ha disgregado demasiado la profesión en nuestro país sin un colegio profesional como existía antiguamente. ¿Qué opina usted? Nosotros hicimos mucho énfasis en que la formación del kinesiólogo fuera solamente en Chile a nivel de educación superior y solamente dictada por universidades chilenas. Esa fue una situación
que orientó y mantuvo, hasta el día de hoy ha mantenido la prioridad en ese aspecto, cosa que quedó esto a merced cuando el año 1981 se suprimió la colegiatura obligatoria a todos los profesionales, ¿no? Y en todas las disciplinas, y pasamos a ser siempre un organismo de derecho gremial como gremio solamente. ¿Qué opina o qué le diría usted a los kinesiólogos más jóvenes que ven en los colegios profesionales una cosa media lejana? ¿Qué hace el colegio profesional? ¿Para qué me sirve estar colegiado? ¿Por qué tendría? ¿Qué me da? ¿Qué me entrega? Dicen los colegas jóvenes. ¿Qué me da el colegio kinesiólogo? ¿Para qué tendría que colegiarme yo? Si yo me la arreglo yo solito con mi esfuerzo personal. Bueno, lamentablemente se perdió la colegiatura obligatoria, pero el colegio profesional nuestro ha continuado con su responsabilidad, obviamente ética, moral, de cuidar el correcto ejercicio de la profesión, el desarrollo de la profesión, el perfeccionamiento de los profesionales y sobre todo el aspecto ético, ¿no es cierto?, en el desempeño tanto profesional como en el aspecto personal. Esas son verdaderos valores que nosotros hemos logrado mantener y nos esforzamos porque comprendan los nuevos kinesiólogos el valor que adquiere la asociación de los kinesiólogos, y ojalá volver a la colegiatura obligatoria, porque eso puede mejor garantizar el desarrollo de la profesión, la representación de la profesión ante los organismos y sobre todo velar por el perfeccionamiento de la profesión, muy importante. El colegio nuestro siempre se ha preocupado desde que se creó que sea siempre un motor muy importante en el perfeccionamiento y el desarrollo de los profesionales. Esto se ha manifestado a través de los múltiples equipos de especialistas en nuestra profesión que en este momento están reconocidos solamente a nivel del colegio, porque la especialización debe ser siempre, creemos, en instituciones de salud y sobre todo universidades. Pero la necesidad obligada que de alguna forma hemos conseguido la participación de las universidades, pero el grado de especialización debe ser otorgada por la universidad con la participación de nuestro colegio profesional. Eso es indiscutible, situación que no está garantizada obviamente. Bueno, estamos escuchando 84 años, perdone que lo diga, toda una vida de kinesiólogo, una tremenda trayectoria, y qué bueno escucharlo, qué bueno escuchar esas palabras y transmitirlas a través de nuestra cápsula Kinesiología en Movimiento a las nuevas generaciones para que valoren la importancia de lo colectivo, la importancia de crecer juntos como comunidad y cómo protegemos a las personas a través de comportamientos regulados, profesionales regulados. Si hubiera más regulación ética en este país, en las profesiones de este país, probablemente muchos problemas que hoy día son problemas serios en la política, ¿cierto?, en la corrupción de las instituciones públicas y privadas, a lo mejor tendríamos un país mucho más sano. Para ir cerrando ya este capítulo de Kinesiología en Movimiento, quiero hacerle una consulta bien especial a don Jorge. Don Jorge me contó que en su época de juventud fue kinesiólogo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y que le tocó atender no solamente a los futbolistas chilenos, sino que también a futbolistas extranjeros que venían a Chile en esa época. Y hay un futbolista de especial interés para mí que yo quiero que nos cuente a quién atendió, al probablemente el futbolista más famoso del mundo, por qué lo atendió y cómo fue la relación, el razonamiento ahí, qué es lo que pudo usted captar de ese tremendo futbolista. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Pelé, que era jugador que vino en el verano del año 61 a Chile con el Club Santos de Brasil. Venía a participar en ese tiempo, durante el mes de enero se hacía unos campeonatos de hexagonales y octogonales con equipos que eran de Argentina, de Uruguay y de Brasil, y seleccionado a veces de Europa venía de Checoslovaquia, además de los clubes de Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo-Colo, que eran los equipos. Y en esa época
llegó los primeros días de enero. Yo ya trabajaba en la clínica médica de la Asociación Central de Fútbol, que tenía su clínica aquí en Santiago, en la calle Almirante Barroso, con Erasmo Escala. En ese tiempo llegó como uno de los futbolistas, pero llegó lesionado, con un desgarro muscular en el muslo, y entonces me correspondió atenderlo, y con una anécdota muy particular, porque ya él era muy joven en ese tiempo, Pelé, muy joven, pero era muy destacado ya como futbolista en Brasil. Y hubo gran revuelo, me acuerdo, en la sala de espera de nuestra sección de kinesioterapia en la clínica, y entonces me acuerdo que yo salí afuera porque me llamó la atención, ¿no es cierto?, el revuelo, y entonces le pregunté a la secretaria por qué. Entonces me dijo, es que está Pelé y viene para atenderse con usted. Vaya, dije yo, pero yo no lo conocía, porque si venía a ser aficionado al fútbol, pero muy escasamente, pero para mí, obviamente, iba a ser un paciente más, ¿no es cierto? Pero era un futbolista destacado, sí, pero para mí no tenía mayor referencia de él. Y entonces me correspondió atenderlo por esa lesión durante todo el mes de enero, que duró la estadía y el campeonato en ese lugar. Así que recuerdo que muy especialmente él fue muy gentil, siempre tengo ese recuerdo de él, fue muy caballero, ¿no?, muy gentil y muy agradecido de mis servicios profesionales que yo atendí, claro, con la máxima dedicación, como correspondía, igualmente con otros pacientes. Ese para mí fue un paciente histórico. Histórico. Eso sí, supuesto. Qué anécdota más entretenida, qué anécdota más interesante. Bueno, empezamos a despedir, lamentablemente, nuestra cápsula de kinesiología de movimientos cortita, pero muy interesante. Y hoy día hemos tenido nuevamente a un tremendo invitado, a don Jorge Zamorano, kinesiólogo de toda su vida, que tiene la historia de la kinesiología en su historia personal y estas tremendas anécdotas como haber atendido a Edson Arantes de Nascimento Pelé. Así que nos despedimos. Muchas gracias, don Jorge, por estar con nosotros nuevamente. Y nos vemos en otro capítulo de Kinesiología de Movimiento. Gracias. Doctor en Casa presentó Kinesiología en Movimiento.